Mateo capítulo 7, verso 15 al 23. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Palabras de Cristo. ¿Qué es un falso profeta en el contexto de las palabras del Señor? ¿Y cómo reconocer a este falso profeta? Fíjense, hermanos, que hace unas horas estaba oyendo a un predicador, a un apologista, diciendo que este señor que está arrestado, que está en manos de las autoridades estadounidenses, tenía muy buenos frutos, porque había construido universidades, porque había hecho hospitales, etcétera, etcétera. Y él se refería a los frutos de tal persona, refiriéndose pues a estas obras materiales. Yo estaba oyéndolo con interés y me maravillé de la manera tan engañosa como tuercen las escrituras. Y de nuevo, me interesa la parte bíblica, hermanos, realmente, porque pues de todos modos muchos escándalos como estos van a surgir y van a seguir, está escrito. Pero la parte bíblica es la que me interesa abordar, qué en realidad son estos frutos cuando el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A qué se está refiriendo el Señor exactamente? Mira, en primer lugar, cuando leas algo de la Biblia, procura leer el concepto dentro de su debido contexto. Es decir, que tienes que leer todo lo que se dice de ese concepto en el mismo libro, en este caso en el libro de Mateo, ¿no? Después tendrás que ir al libro de Lucas para ver qué redactó Lucas cuando registró las palabras del Señor, y te vas a dar cuenta entonces que no se refería a obras materiales, sino al resultado de tu conducta, de tu corazón, lo que hay adentro de tu corazón. Fíjate bien, vamos a contextualizar para descubrir qué es un falso profeta en este concepto, en el concepto que Cristo te quiere transmitir, y cómo descubrirlo. Número 1. El asunto no empieza en el verso 15, empieza desde el verso 13. Dijo el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ese y es lo que te conecta. Por eso te digo que no puedes descontextualizar.
El verso 15 no es otro asunto, sino que después que te habló de la puerta estrecha y de la puerta ancha, y después que te dijo que la puerta, el camino es angosto y son poquitos los que van por él, y ancho y espacioso es el camino que lleva a la muerte, entonces enseguida te dice, y guardaos de los falsos profetas. Entonces tienes que relacionar lo que estás leyendo. Tú no te puedes inventar frutos o falsos profetas en el sentido de que tú quieras. Aquí lo que está diciendo el Señor es lo siguiente. El camino del Señor es un camino de negación. Es una puerta angosta. Vas a tener que abandonar muchas cosas. El camino del Señor es un camino angosto. No es el camino ancho de placeres, de lujos y placeres carnales. No. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice la Biblia. Entonces, en ese sentido de la exhortación de la puerta angosta, de la puerta ancha, del camino angosto, del camino ancho, te está hablando de la gente que vive su vida según la carne y que no quiere renunciar a los deseos pecaminosos de la carne. Y luego te dice, son pocos los que van a renunciar a esto, pero tú guárdate de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Aquí la palabra profeta no es el que dijo algo y no se cumplió. Hay veces que en la Biblia sí se usa la palabra profeta en ese sentido, de predecir cosas, pero aquí no, aquí se está refiriendo a los falsos predicadores, porque la palabra profeta significa el que habla en lugar de otro. Es como un portavoz, en este caso, quien se dice ser profeta o predicador de Dios, es el que habla la palabra de Dios, es el que te habla en nombre de Dios, es el líder religioso, para que me entiendas. Te voy a leer la expresión del verso 15 en diferentes versiones de la Biblia, y esto nos va a ayudar. Fíjense cómo dice, por ejemplo, una versión, la versión Dios habla hoy. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Te estoy diciendo que la palabra profeta en este contexto es el que habla en lugar de otro. Es decir, un líder religioso que te dice, yo te voy a hablar de Dios, te voy a hablar de la Biblia, te voy a guiar al Señor, pero trae otras intenciones en el corazón. En ese sentido, de ese falso profeta te está hablando el Señor en esta ocasión. Permíteme cerrar aquí la puerta. Sí, porque estaba haciendo un rechinido bastante desagradable. Entonces, hay un camino ancho y hay un camino angosto. Hay una puerta angosta y una puerta ancha. Tú tienes que tomar una decisión. O vas a seguir en los placeres de esta vida, vivir tu vida de forma libertina, o te vas a negar a ti mismo para seguir el santo mandamiento. Pero no solo eso, cuídate de los líderes religiosos que pretenden hablarte de Dios, pero por dentro llevan otra intención. No se está hablando del falso profeta en el sentido de que dijo algo y no se cumplió. Ese es un tema que también está en la Biblia, pero no en esta ocasión. Tampoco se está hablando de la persona que está engañada y cree que es un líder religioso porque lo tomó un espíritu del mal. No, aquí está hablando del que finge ser predicador de Jesucristo y lleva una intención. Por eso está la figura del lobo con piel de oveja. Mira cómo dice la versión NBI, cuídense de los falsos profetas. La versión traducción lenguaje actual, cuídense de los profetas mentirosos
que dicen que hablan de parte de Dios. Sí, es decir, cuídate del predicador, del líder religioso que dice que te va a guiar a Cristo, pero trae otra intención. Y por último podemos leer en la versión de las Américas: cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Bueno, pero aquí entonces el Señor está diciendo, va a haber líderes, va a haber predicadores que dicen hablar en nombre de Dios, vienen vestidos de ovejas, es decir, parece que está convertido igual que tú. ¿Tú crees que tiene buenas intenciones? ¿Crees tú que así como tú tienes un corazón limpio, sabes que fallas, eres pecador, pero estás buscando a Dios? ¿Tú crees que ese predicador también está entregado como tú? Y entonces, pero no sabes que solamente tiene el vestido o la piel de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. Fíjate qué fuerte la figura del lobo vestido con piel de oveja. Yo pensaba que era una metáfora, pero platicando con un pastor amigo mío me dijo, no pastor, sí existe en el reino animal esta manía del lobo. Ya empecé yo a investigar y sí, miré en documentales donde el lobo que se acerca al rebaño y no se acerca a jugar, quiere comerse las ovejas, devorarlas, ¿no? Entonces, algunos de los lobos más astutos, más viejos, después que mataron alguna oveja o dos, se revolcaban en la piel de la oveja para ocultar su propio olor. Y así se acercaban. Otros sí trataban de echarse la piel encima y agazapados se iban acercando. Bueno, he visto documentales donde los zorros hacen cosas parecidas, etcétera, ¿no? En este sentido es que el Señor está hablando de los falsos profetas, es decir, los falsos predicadores, los falsos líderes religiosos que tienen otra intención, pero de forma declarada, ¿no? En su fuero interno. Pero por fuera dicen, no, aleluya, gloria a Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Por fuera hay una apariencia, pero por dentro trae otra intención. Eso es lo que el Señor te está advirtiendo. Guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. A ver, mira, la figura natural, pues tú la entiendes perfectamente, porque desde niño te han contado el cuento de la Caperucita y el lobo, y el cuento ese de Pedrito que decía, viene el lobo, y no venía el lobo, y cuando vino el lobo ya no le creyeron a Pedrito, ¿no? De forma literal, llega el lobo, destroza 2 o 3 ovejas y se lleva una. El objetivo del lobo es devorarla. Pastor, ¿y el objetivo de los falsos líderes cuál es? Es lo mismo, devorar a la oveja. ¿En qué sentido? Bueno, pon mucha atención. Número 1, la va a devorar económicamente, la va a explotar, le va a sacar dinero, de forma descarada, de forma astuta. Número 2, la va a destruir espiritualmente, haciéndola que lo sigan a él, en vez de que sigan a Cristo. Y número 3, puede llegar al grado de devorarla sexualmente. Esto te lo voy a demostrar con la Biblia, porque precisamente por eso el Señor te estaba hablando de la puerta angosta, de la puerta ancha, del camino ancho y espacioso donde muchos van, y del sendero de la vida que es estrecho y pocos son los que van por él. Te está hablando del que renuncia a los placeres, renuncia al mundo y a sus placeres, y que no quiere satisfacer los deseos de esta carne pecaminosa, y se ha negado a sí mismo para servir al Señor. Y te está hablando del que
quiere vivir en deleites y placeres. Y por supuesto que el deleite y el placer se divide en tres aspectos: lujuria de la carne, lujuria de los ojos y soberbia de la vida. Es lo que dice el apóstol Juan. Y es exactamente lo mismo. Los placeres de este mundo es vanagloria personal, dinero y mujeres. Perdón por las damas que nos están escuchando, pero esa es la realidad. Entonces, en estas tres áreas es que el lobo, el predicador falso, viene a devorar al rebaño. Y te lo voy a demostrar con la Biblia. Bueno, la explicación del Señor no deja lugar a dudas. En el verso 16 entonces te dice cómo identificarlo. Dice, por sus frutos los conoceréis. Fíjate bien. Guárdate del falso predicador que trae intenciones de devorarte. Vaya, pues es un lobo. Tiene piel de oveja. Significa trae otras intenciones. Eso es lo que significa. Señor, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Bueno, él te lo está explicando. Pero ahora cambia la figura. Cambia la figura del lobo al árbol. Dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que ¿cuál va a ser el resultado? Desde el principio te está hablando de simulación, te está hablando de mala intención. Nunca el Señor emplea la palabra frutos en este contexto para hablarte de construcciones, para hablarte de que yo hice hospitales, para hablarte de que estos son los frutos que puedo presentar, los homenajes que me han hecho. Soy doctor honoris causa. Algunos títulos los compré y otros me los dieron, me los regalaron por compadrazgos. Tengo un templo grandísimo. Tengo automóviles de lujo. O soy famoso. Tengo un programa de radio. No, ninguno de esos frutos está hablando el Señor aquí. Y la palabra frutos en este contexto es un contexto negativo. El Señor está hablando de los frutos para descubrir al lobo rapaz. Por sus frutos los conoceréis. Ah, ya estoy entendiendo. Literalmente quiere decir por sus acciones. No, pastor, ahí no dice acciones. Bueno, te voy a leer la versión Dios habla hoy. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero de dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Repito, ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Aquí no habla de logros académicos, guapura de la cara, fama, reconocimientos allá en Bellas Artes. No, no está hablando nada de eso. Usted puede ser muy exitoso en diferentes aspectos de la vida, pero el fruto del que está hablando el Señor aquí es el resultado de su conducta, Señor. A eso se refiere. Se trata de descubrir lo que hay en su corazón. Por eso se habla del ocultamiento del lobo que trae otras intenciones, y el Señor te está diciendo, por sus acciones ustedes los pueden reconocer, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Esta segunda figura, porque el Señor pasa de la figura del lobo a la figura del fruto o el resultado, y que no son logros académicos ni nada de eso, sino la esencia de la persona, porque en realidad, a ver, dice el Señor, ¿cuándo has tú
arrancado una uva de un chamizo. Aquí en Mexicali ya casi no hay, pero cuando yo era un niño había eh, chamizos, ¿no? Que son unos arbustos grandes que cuando se secaban, el aire se los llevaba y pues yo nunca, que yo me acuerde, pude arrancar una uva del chamizo porque lo único que daba era espinas. ¿Qué está diciendo el Señor en ese punto? Vaya, es tan contundente la figura, hermanos, es como decir, lo que te está diciendo es lo siguiente. La esencia de la persona, tarde o temprano, va a salir a la luz. ¿Cómo te va a dar uvas el chamizo? ¿Cómo te va a dar higos el abrojo? El que te va a dar higos es la higuera. Y el que te va a dar uvas es la vid. ¿Por qué? ¿Por qué la vid te va a dar uvas? Sencillo. Porque es su esencia, es su naturaleza. Y asimismo la vid no te va a dar espinas, porque no está en su esencia dar espinas. El fruto del que te está hablando aquí no son logros académicos, no es conocimiento teológico, no es habilidades de oratoria como yo la pueda tener, como usted la pueda tener. Aquí está hablando de tus acciones, de lo que tú eres. No puede, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos. Mas el árbol maleado lleva malos frutos. Bueno, la figura del fruto, hermanos, dentro del contexto bíblico, se refiere siempre a lo que surge de tu corazón y se cristaliza en los hechos. Por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí no dice diplomas, hospitales. El fruto del Espíritu. Mas el fruto de la carne es, manifiestas son las obras o el fruto de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, herejías, brujerías, todo lo que dice ahí. Es en este sentido que habla del fruto. Es muy sencillo. Si la persona produce adulterios, robos, fornicaciones, falsas doctrinas, pues es un falso profeta. Puede tener hospitales, puede tener diplomas. Y esto se aplica a usted y a mí, a cualquier persona. Aquí no estamos hablando en un sentido que el pobre Nazón, ahora que lo tienen ahí, oremos, hermano, para que no caigamos nosotros en semejante ejemplo de desobediencia. Pero es importante aclarar porque estos engañadores tratan de presentar las grandes obras, los diplomas, los reconocimientos públicos, como si esos fueran los frutos de los que el Señor está hablando aquí. Son engañadores profesionales, me maravillo de escucharlos, hermano, y a veces me toma el celo y digo, no, ahorita voy a explicar exactamente a qué se refería la Escritura cuando habla de los buenos frutos y de los malos frutos. Y esto lo tienes que contextualizar y estudiarlo. Entonces, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Enseguida te dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. De nuevo, el Señor envuelve aquí el asunto de la hipocresía.
el asunto de la apariencia. Es decir, comenzó hablándote de la puerta angosta, de la puerta ancha, del camino angosto y del camino espacioso. Luego te dice que te cuides de los falsos predicadores, de los falsos líderes religiosos que traen intenciones y tienen una apariencia, piel de oveja. Ahora te está diciendo en el verso 17 al 19 te habla de la figura del árbol y del fruto, pero esa figura es inequívoca, porque nunca el chamizo te va a dar uvas y tampoco la higuera te va a dar espinas. Y en el verso 21 vuelve a tocar el Señor, pero ahora de manera frontal, lo que te estaba diciendo en figuras de la apariencia, de lo que uno habla, de lo que uno dice, Señor, Señor. O sea, tú eres mi Señor, porque la palabra Señor significa del griego kurios, jefe, amo, dueño, soberano y máxima autoridad. O sea, estoy rendido a ti, tú eres mi amo. Bueno, yo puedo decir eso delante del púlpito y luego llevar una vida doble. ¿Usted cómo sabe? A ver, usted que me está escuchando, ¿usted cómo sabe si yo no tengo otra mujer? ¿Usted cómo sabe lo que hago en las altas horas de la noche? Dirá, ay pastor, no nos asuste, lo conocemos de años. Claro, me conoce de años, pero no conoce mi corazón. Solamente el Señor conoce mi corazón. Pero yo le voy a decir algo. Los que me conocen en primer lugar son mi familia, y luego los que están aquí alrededor, los vecinos. Pero finalmente, hermano, yo pudiera vivir una vida doble, pero al final de cuentas va a salir mi esencia hacia afuera. Si yo soy un chamizo, voy a producir espinas. Pero si yo soy una higuera, voy a producir higos. Aquí no se está hablando de logros personales, repito por cuarta vez. Se está hablando de el fruto de tu persona. Porque el Señor está tratando de instruirnos para que podamos hacer la diferencia o descubrir al lobo rapaz. Entonces, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad. Usted puede hablar mucho, yo puedo hablar mucho, pero a la hora de actuar, a la hora de resistir la tentación de la mujer ajena, de resistir la tentación del dinero, a la hora de resistir la tentación de la fama personal, ahí está, no es asunto de palabras. Ahora podemos tener dones también. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Otra vez la palabra profetizar no se refiere en este contexto a predecir el futuro, sino a hablar en nombre de Dios. Yo prediqué, yo era predicador. En tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, hermanos, que aunque yo me he esforzado por servir al Señor, ha habido periodos donde no he tenido buena conducta. Me refiero al carácter, me refiero a los pleitos con mi esposa, pleitos con algún otro pastor o ministro. Usted sabe, ¿no? A veces el enemigo toca tu alma y sin embargo, aunque no andabas muy bien, el Señor te usó para echar fuera un demonio, te usó para hacer una sanidad por su gracia, ¿no? Porque los milagros no suceden por la santidad de uno. Además de que el Señor a veces, aunque la persona ande mal, lo sigue usando porque le está dando tiempo para que se arrepienta. Así dice la Biblia, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no se ha querido arrepentir. Bueno, y entonces dice el Señor, me van a reclamar que eran mis predicadores y hacían milagros, echaban fuera demonios, y entonces les protestaré. Nunca os conocí. ¿Por qué los desconoce? ¿Por qué usa el Señor la expresión nunca los conocí? Te lo dice enseguida. Apartados de mí, obradores de maldad. Es que al final de cuentas, si tú obras la maldad, la palabra maldad es bien interesante en la Biblia, que es el equivalente a la palabra iniquidad.
el Señor no persigue el pecado hasta la cuarta generación, pero la maldad sí la persigue. Persigo la maldad o la iniquidad sobre los terceros y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Este sería la contraparte de lo que está diciendo el Señor aquí, que te lo explica el apóstol Pablo más adelante, en una de sus cartas. Mas el fundamento de Dios está puesto, conoce el Señor a los que son suyos. Teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Aquí dice, no os conocí, es la contraparte, ¿no? Y luego dice Pablo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. En pocas palabras, no puedes tener iniquidades en tu vida, violaciones, robos, mentiras. Tienes que apartarte de eso. Esos son los malos frutos, esas son las espinas de las que está hablando el Señor. La maldad. Porque no os engañe nadie, hijitos míos, dijo el apóstol Juan. Todo el que hace pecado es del diablo. Y no estoy hablando de caer en un pecado. Porque podemos caer en un pecado, el Señor nos libre de caer en un pecado grave. Pero estoy hablando de esa falsedad de vivir haciendo la iniquidad, la maldad, con piel de oveja. Y es lo que está diciendo el Señor aquí. Entonces, voy a resumir lo que te he estado hablando. La advertencia del Señor, aquí tengo las notas sobre la apariencia del proclamador, el predicador religioso. Emplea la figura del lobo con piel de oveja. Te está hablando simple y sencillamente de las malas intenciones que tiene la persona, que van contra el ganado o las ovejas. El Señor quiere que los identifiques, y es por sus acciones, o sea, por sus acciones de maldad. La figura del árbol es inequívoca para identificarlos, y al final te dice que los que no son de él son los que obran la maldad. Apártense de mí, obradores de maldad. Entonces se habla del fruto del corazón del hombre. Mira, el pasaje paralelo de Mateo 7, verso 15, o cuando te habla del fruto del árbol, esto lo registró Lucas, y vamos a verlo ahí en Lucas 6:43. Lucas 6:43 es el mismo discurso del Señor, pero ahora en la pluma de Lucas. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido. Que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. Escucha esto. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Ese es el fruto. ¿Qué dijo el Señor enseguida? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Y luego ya te habla de la figura del hombre que edifica su casa sobre la roca y sobre la arena, que es lo mismo de Mateo capítulo 7. Para llegar a entender qué son estos frutos malos y buenos, tienes que contextualizar, tienes que leer todo lo relacionado. Vamos a Mateo 15 para que veas en el lenguaje del Señor, haciendo un poquito referencia otra vez a estos frutos buenos y malos. Mateo capítulo 15.
verso 19 y 20. Dijo el Señor: porque del corazón salen los pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Entonces, cuando te habla del fruto, es tu esencia, lo que tú eres, tarde o temprano va a salir a la luz. No pasará mucho tiempo sin que salga a la luz. ¿Cuál es el objetivo del lobo? Pues devorar a las ovejas. Sencillo, ¿no? ¿Cómo puedes tú saber si yo soy un lobo rapaz con piel de oveja? Bueno, por los frutos de Gamaliel. Porque lo que hay en su corazón va a salir a la luz, tarde o temprano. Esto no miente, hermanos. Esto no puedes tú decir, no, pues a mí me parece un buen hombre. No, sus acciones son las que van a hablar. Y es lo que está diciendo el Señor. Mire, esta figura del lobo vuelve a aparecer, por ejemplo, en el libro de Hechos. Vamos a hablarte un poquito de los lobos rapaces, porque el Señor los menciona allí y queda claro, pero vamos a abundar un poquito más antes de que se nos pase el tiempo. Hechos capítulo 20, ahora es el apóstol Pablo el que te dice así, cuando ya él sabe que se va a partir de este mundo a la eternidad, y manda a traer a los obispos y los se reúnen en Éfeso. Yo soy limpio de la sangre de ustedes, verso 26, Hechos 20, 26, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahí está el concepto de las ovejas, ¿no? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. La palabra obispo aquí es opískopos del griego, pero es como supervisor, sobrevedor. Es un supervisor nada más para cuidar a la gente. Obispo es para cuidar el rebaño del Señor, que no es de él, porque fue Cristo el que lo ganó por su sangre. Pues estos no son lobos rapaces, estos son verdaderos profetas de Dios o predicadores de Dios. Pero aquí entran los lobos, porque yo sé que después de mi partida, verso 29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Te decía que literalmente el lobo se quiere devorar las ovejas de lana. Pero aquí las devoran explotándolas económicamente, las devoran guiándolas, haciendo culto a su persona, y pueden llegar a devorarlas sexualmente. Vamos a verlo con calma. Pero eso es devorar al ganado, no perdonar al ganado. Lobos rapaces. Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué? Para llevar discípulos tras de sí. Yo soy el enviado. Yo soy el profeta. Yo soy el que te va a dar la salvación. Sin mí no tienes nada. Yo soy el... Hacen culto alrededor de su persona. Te lo repito. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Fíjate que un pastor cuida el ganado,
ama a las ovejas. ¿Come de ahí? Claro que come de ahí. Sería injusto que no comiera de ahí. Dice Pablo, ¿quién cuida el ganado y no bebe de la leche del ganado? Pero los cuida. El lobo no los cuida. El lobo se los quiere devorar, que es muy diferente a la figura del pastor. Y el tema es amplio, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? El lobo, al contrario, ¿qué va a andar dando su vida por las ovejas? Las devora, las esquilma, las explota, las descarría para que lo sigan a él en vez de seguir a Jesucristo, y hasta las puede devorar sexualmente. Porque la Biblia habla de eso. La Biblia habla de los que tienen el corazón lleno de adulterio y se llevan a las mujercillas cargadas de pecados. Eso está escrito aquí en la palabra de Dios y siempre se refiere a ellos como lobos. Pero aquí te estoy solamente señalando el punto de que el lobo, vestido de oveja, habla cosas perversas, o sea, tuerce la escritura, para llevar discípulos tras sí. Aquí estamos hablando de uno de los tres placeres pecaminosos de esta vida. Lujuria de la carne, que es todo lo sexual y todo lo que es de este cuerpo. Lujuria de los ojos y la soberbia de la vida no son del Padre, mas es del mundo. Esta es una de las características de un lobo rapaz que se lleva a la gente tras de sí. Anótalo bien, hermano. El título de este video es ¿será Nazón un lobo rapaz? Bueno, no lo tengo que decir yo. Dímelo tú. Examina. No solo él, ha habido muchos. No se está hablando del error de una persona, no se está hablando del error de un pastor que cayó y se arrepintió y dijo, bueno, pues ni modo, hermanos. Caí en pecado, pues lo reconozco, perdónenme, ayúdenme, ¿no? Cae uno en pecado, hermanos, por la soberbia del corazón. ¿Y hay restauración, pastor? Sí, sí puede haber restauración si la persona se humilla. Pero el Señor no está hablando en este caso de esos casos. Aquí está hablando del que intencionalmente desde el principio se acercó para vivir de la gente, para explotar a la gente, para llevarla tras de sí, hacerla que lo sigan a él, y hasta llegan al grado de devorarlos sexualmente. Hermanos, esto es algo, pues es un tema que no nos gusta tocar, pero que está escrito en la palabra del Señor. Fíjese bien que el Señor la figura la explicó muy bien. Noten la figura del lobo. A ver, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Dice otra vez, pero ahora el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Y de nuevo, no se refiere a predecir falsamente, sino se refiere a los líderes falsos, a los que dicen hablar en nombre de Dios, pero traen otras intenciones. Como habrá entre vosotros falsos doctores, que es lo mismo, ¿no? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Escucha esto, y negarán al Señor que los rescató. Es decir, yo soy el que te salva. Sí, es Cristo, pero a través de mí. Atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones o sus libertinajes. Y aquí no está hablando de la gente, no está hablando del feligrés, está hablando del falso profeta y del falso doctor, el falso líder religioso. Seguirá sus disoluciones o sus libertinajes, muchos de ellos, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Usted cree que a mí me conviene que tengan a este hombre ahí en la cárcel juzgado por 26 delitos de índole sexual, hermanos? Por supuesto que a mí no me conviene, yo soy un predicador. La gente, hermano, ya no quiere creer al evangelio por causa de tantos tropiezos. Pero imposible es que no vengan escándalos, dice la Biblia.
Fíjese bien, el camino de la verdad será blasfemado. Cuando han salido estas noticias, no solo de este hombre, sino de otros, ahí en los videos de YouTube entra gente enardecida echando pestes y recordándole a la progenitora de sus días y dice uno, ¡ay, qué groseros! ¿Y qué podemos decir, hermano? Una cosa es caer en adulterio porque tenías problemas con tu esposa, pero estás cayendo en adulterio con una mujer, no la estás forzando, si quizá la estás enamorando. Cualquier hombre te puede entender y será muy vergonzoso si eres líder religioso. Pero ya engañar a niños, haciendo uso de tu investidura religiosa, bueno, por eso es más escandaloso y más señalable, más... Y creo que la Corte de Estados Unidos va a ser durísima con este hombre, porque es algo muy escandaloso. Ya de por sí en cualquier civil que no tenga ninguna investidura, pero valerse de la investidura religiosa para cometer actos de esa naturaleza envilece más aún los actos. Esto se comprende, ¿no? Dice aquí, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí está el lobo devorando, no perdonando al ganado. Vamos a sacarles dinero, vamos a hacer... Aquí lo que yo quiero es sacar dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. La mercadería. Mira el verso 14 y el verso 19. Pasa de lo que es el dinero ahora a la parte sexual, que te decía yo que es la tercera forma de devorar al ganado. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Fíjate, está hablando de ministros, porque Balaam era profeta. Algunos me han preguntado, oiga pastor, ¿cómo está eso de Balaam? Que era vidente y que todo lo que Balaam decía se cumplía. Y cuando llegó Balac y le dijo, ven y maldíceme al pueblo de Israel, entonces dijo Balaam, espérame, deja ver qué dice Jehová. Y Jehová llegó de noche a él y le dijo, no vayas con estos hombres ni maldigas al pueblo, porque el pueblo es bendito. No vayas. Pero luego va y les dice, miren, Jehová no me quiere dejar ir con vosotros, pero déjenme orar, déjenme preguntar otra vez, porque le habían ofrecido, porque el rey Balac le dijo, mira, te voy a alivianar, te voy a dar dinero. Te mostró unas mulas llenas de dones. Y entonces va y le dice otra vez al Señor, y el Señor le dice, ve pues. Pero la pregunta era, ¿por qué le dice primero que no vaya y luego después le dice que vaya? Porque el Señor está observando el corazón que se está desviando tras el dinero. Por eso dijo el apóstol, han dejado el camino derecho, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque
hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones o libertinajes, pues, a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ahí está hablando entonces de la depredación de estos lobos sobre el ganado, sobre las ovejas del Señor. No quisiera llamarle ganado a la gente del Señor, pero así les llama la Biblia, las ovejas del Señor, el ganado. Cuidado con los lobos vestidos con piel de oveja, ¿no? Que vienen a devorar. Finalmente, hermanos, en la segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo, déjenme saludar, aquí está Isaac Zarza, Héctor Yáñez, saludos hermano Héctor, aquí estamos echándole leña al enemigo. Eliseo Juárez, Omar Esteban, Eduardo Orozco, Freddy Ávila, Misael Galván, Lulú Martínez, Marcelina Hernández, Arturo Sotomayor Ponzanelli. Hombre Arturo, un gusto saludarte hermano. Tenía rato que no te miraba hermano Arturo. Sori Rodríguez, mi hermana Sori y Ramón andan por allá en Los Cabos. Un saludo para ustedes, ojalá que se la estén pasando bien. Karina Cuevas, Iglesia de Jesucristo, Cristian Romero, Eugenio Jaime, Arturo Flores, Freddy Ávila dice amén. Amén, hermano Freddy. Facundo Zabalza, Leonor García, Estelita Muñoz, el pastor Armando Orozco, pastor, aquí estamos. Carlos Cruz, Mendoza, Jim, Roberto Bedoy, un saludo pastor, pastor Bedoy. A ver si nos vemos pronto, tengo rato que no veo al pastor Bedoy. Alberto Suárez, Jazmín Flores, Javier Omar, hay mucha gente aquí, mi cuñada Rosa Parra, Pablo Acosta, Marbella Pantaleón, Salvador. Bueno, Salvador, un saludo para ti y para todos los miembros del grupo allá, los falsos apóstoles de la luz del mundo. Giselle Rojo Cervantes, Martín Silva, Virginia Irazoki. Hermanos, no termino de saludar. Gracias, hermanos, por estar acá. En la segunda de Timoteo 3, 1 al 7, dice el apóstol Pablo, le dice al pastor, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, fíjese el narcisismo, ¿no? Avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, oiga qué duro, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Otra vez, la apariencia de piedad o la piel de oveja, pero en la práctica es otra cosa. Hablando de la mercadería, y esto lo tengo que hacer porque se me hace tan curioso, y hasta un poquito irrisorio, ¿no? Pero miren hasta qué extremos se llegan aquí. Y ya vamos a terminar el video. Comercializar su imagen y nombre como marca para productos. A ver. Con el fin de poder comercializar su imagen y nombre como marca para productos de papel, fotografías, artículos de oficina y máquinas de escribir. Nason Joaquín García, líder de la Iglesia Evangélica La Luz del Mundo, quien está preso en California, Estados Unidos, acusado de tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos, registró su imagen y nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En el expediente se detalla que el líder religioso presentó una solicitud ante el INPI el 19 de mayo de 2015 para que nadie
nadie, a excepción de él, pudiera comercializar productos con su imagen. En la larga lista de productos que Joaquín García solicitó al instituto está poder usarlo en materiales didácticos, clichés de imprenta, material de artistas, adhesivos, así como productos para encuadernación. En el archivo también se detalla que el líder religioso pagó 2.671 pesos por esta solicitud. Y esto ahí está registrado, y eso ya se sabía, pero los reporteros no lo dicen hasta que la persona ya cae en descrédito, ¿no? Porque antes lo homenajeaban y muchos, no digo que todos, pero muchos, pero tarde o temprano aquel chamizo va a dar las espinas porque es la esencia que lleva adentro. No hay cosa oculta que no haya de salir a la luz, dijo el Señor. Pero es increíble, hermanos, comercializar la imagen. Imagínese usted. No, pues yo también me voy a sacar una foto para venderla. A ver, vayan haciendo sus pedidos, hermanos, de este predicador guapetón, como lo soy yo. Bueno, es buena la autoestima. Pero no, mi imagen no vende porque yo no me puedo comparar con este semidios. Porque para muchos de ellos es un semidios, hermano, es un mediador, es algo terrible, hermanos. Cuando estábamos allá empezando a señalar la falsa doctrina, no porque me guste pelear tanto el debate, sino para señalar la mentira de que tienes que ir al apóstol, si no, no puedes ir a Cristo. Básicamente es lo que estábamos atacando y demostrando por las escrituras. Pues nunca nos esperábamos. Sabíamos que ya había llegado la hora de estos engañadores, pero pues nunca que iba a ser con esta contundencia, ¿no? Y mañana va a ser el juicio y todos están ahí tensos a ver qué va a pasar. Bueno, pero estos son los frutos, no los hospitales o los diplomas que le puedan dar. Así que, hermanos, bueno, esta fue la explicación de lo que es un lobo rapaz. Si este señor cometió esos actos, pues que se arrepienta, ¿no? Y si no los cometió, bueno, que lo digan en la corte. Que lo digan en la corte, pero es por sus acciones que el falso profeta o el falso líder religioso es conocido. Bueno, aquí estaremos, hermanos, ofreciendo diversos temas de la Biblia, los temas que nos vayan tocando el corazón para exponerlos acá. Un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga.